Vale, ya se está grabando. El día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios como los que se resolvieron en la sesión anterior. La sesión anterior, bueno, fue la mayoría del tiempo para presentación y el resto fue para resolver algunos ejercicios. En esta sesión vamos a continuar con esos ejercicios. Me gustaría hacer un ejercicio de reflexión sobre cómo pueden servir las matemáticas y el razonamiento matemático para jugar, para divertirse o para pasar el rato. Se mencionaba en la clase anterior que efectivamente las matemáticas y el razonamiento se pueden usar para pasar el rato, para jugar, hasta para hacer juegos para hacer trucos, para hacerle trucos a tus amigos o a tu familia, ¿no? En este caso vamos a ver uno muy interesante. El último ejercicio que hicimos fue el que está en pantalla sobre un triángulo rectángulo. Se resolvió, bueno, ya se resolvió con el despeje de un teorema de Pitágoras. Ya estamos claros cómo se resolvió ese ejercicio. Vamos a pasar con el ejercicio de reflexión. Bien, este es un truco que le pueden aplicar a todos los que ustedes decidan. Quiero que vean esta tabulación. En el primer renglón están los números del 1 al 9 y en el segundo están las letras de la A a la I. Cada número está asociado con una letra en particular cada uno. Entonces, lo que quiero que vean es la relación que tiene cada número con cada letra. 1 a 1 en este caso. Bueno, este ejercicio va de la siguiente manera. Quiero que piensen en un número, el que ustedes quieran. No importa si está entre este 1 y el 9, puede ser cualquier número que no pertenezca a ese intervalo. Claro, siempre y cuando sea un número entero. Esa es la única condición. Piensen en cualquier número entero, el que ustedes decidan. Ahora, quiero que a ese número que ustedes han pensado lo multipliquen por 2. Vayan haciendo la cuenta en su cabeza. Luego, ya que lo multiplicaron por 2, súmenle 8. Luego, ese resultado divídanlo entre 2. Y por último, réstenle el número que pensaron al principio. Si hicieron la cuenta de manera correcta, debieron de llegar a un resultado. Ese resultado puede ser cualquiera de estos números, vaya, de los que están escritos en la pantalla, del 1 al 9. Cualquiera de esos números te pudo salir. Voy a repetir la cuenta por si se perdió alguien a lo largo del cálculo. Piensen en un número, multiplíquenlo por 2. A ese resultado súmenle 8. Luego dividan eso entre 2. Y por último resten el número que ustedes pensaron originalmente. Vale. El número al que llegaron está en este intervalo. Es uno de los números que va del 1 al 9. El mío sí. Ok. El mío también. Vale. El mío igual. Vale. Entonces, vamos por buen camino. Bien. No me digan ese número. Manténganlo en sus mentes. Ahora, ese número quiero que lo asocien con la letra que está debajo. En este caso, deben identificar la letra que está debajo al número al que llegaron. Luego, a esa letra la vamos a utilizar. Quiero que piensen en un país, en cualquier país del mundo que tenga como inicial a esa letra. No lo digan, solo manténganlo en sus mentes.
Bien, ya tienen al país. Recórranse una unidad hacia la derecha, a la siguiente letra. Ahora, con esa letra que sigue, quiero que piensen en un animal. En cualquier animal, puede ser un insecto, puede ser un animal marino, un ave, yo qué sé, cualquier animal es válido. Piensen en un animal con esa segunda letra. Bien, mantengan en su mente todas esas imágenes, el país y el animal. Bien, ya tienen en su mente esas dos cosas. Pásense a la letra que le sigue y piensen en un estado del tiempo. Noten ustedes que con estado del tiempo me refiero a clima, a cómo se siente el clima o cualquier estado del tiempo, no importa. Todo es válido. Luego, pásense a la siguiente letra. Y ahora piensen en un color que empiece con esa letra. Bueno, pues resulta que el experimento ha fallado. ¿Por qué digo eso? Bueno, resulta que en Dinamarca no hay elefantes grises con frío. ¿Qué les pareció el ejercicio? No es ¿Cómo cierto. supo que yo decía Dinamarca? Qué miedo. Vale. Me das miedo, jaja. Ah, no es nada de miedo, no se preocupen. Ahora, ¿por qué les he hecho este ejercicio? Bueno, quiero que ustedes recuerden de ahora en adelante que todos estos tipos de ejercicios mentales, cálculos mentales, entre otras cosas, pueden llegar a servir hasta para, bueno, entretener a los demás. En este caso, bueno, ustedes le pueden hacer este truco a cualquier persona, a su familia, a sus amigos, yo no sé. Ahora, hasta ahorita solo saben que el truco funciona, pero no saben en realidad cómo fue que yo adiviné las letras a las que ustedes llegaron y todavía aún no saben cómo supe a qué número llegaron. Si ustedes hicieron la cuenta bien, debieron de llegar a un único número. Digo, puede ser un número del 1 al 9, pero en este caso la cuenta se prestaba a que sea el número que tú pensaras, llegaras a un número en particular. Bien. Este truco tiene una razón matemática. Vamos a entender desde la raíz cómo es que funciona. Bien, ¿recuerdan ustedes la cuenta? Vamos a probar su memoria. ¿Cómo iba la cuenta? Ustedes pensaban en un número. Vamos a nombrar a X como ese número. Noten ustedes que X puede ser cualquier valor, el que ustedes hayan pensado originalmente. ¿Cómo iba la cuenta? ¿Qué le teníamos que hacer primero a ese número? Multiplicarlo por 2. Multiplicarlo por 2, ¿vale? Ya lo han multiplicado por 2. ¿Qué sigue? ¿Qué le tenían que hacer a eso? ¿Sumarle 8? Sumarle 8. Muy bien. Vamos, el número que estaban pensando por 2 más 8. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué le hacían al resultado? Restarle el número que habíamos pensado. Antes de eso, Dividirlo entre 2. bien. 2x más 8 es ese número que a ese número lo dividen entre 2. Y luego, lo que decían aquí de restar el número que habían pensado. Esa operación les debía de resultar un número en particular. En este caso lo vamos a nombrar con la letra N. Vamos a demostrar matemáticamente el número al que ustedes llegaron. Bien, ¿qué sucede aquí? Si ustedes recuerdan
reglas algebraicas, reglas aritméticas, entre otras cosas, podemos hacer sin mayor problema esta operación. Es una ecuación. En este caso, bueno, se pueden desarrollar de forma sencilla. ¿Cómo podemos desarrollar a esta ecuación de aquí? Bueno, primero que nada, noten ustedes que hay un quebrado en el primer término, una fracción. Ese quebrado lo podemos eliminar. Vean que 2x más 8 era uno de los resultados que obtuvieron a lo largo de la cuenta. A eso lo voy a dividir entre 2. Bueno, fácilmente puedo dividirlo entre 2 porque son cantidades exactas. Si yo hago la distribución en cada uno de estos dos términos entre 2, entonces estarían de acuerdo en que si yo hago 2x entre 2, bueno, el 2 se va a ir y el resultado me va a dar x. Luego, distribuyéndolo, porque lo estamos distribuyendo, sigue el 8. Si al 8 lo divido también entre ese 2, bueno, 8 entre 2 es igual a 4. Ahí tienes una forma más simplificada de ver a ese quebrado. Y a la ecuación misma, x más 4 menos x igual a n. Díganme ustedes, ¿qué le pasa a la x? ¿Qué pueden notar en esa ecuación? ¿No hay ideas? ¿Qué le puede suceder a la x? ¿La podemos eliminar? Ok, ¿por qué? Porque vale el mismo número, entonces el primero es positivo y el otro negativo, entonces nos saldría 0. Así es. Más correcta no puedes estar. Este número puede ser cualquier número y si tú le restas ese mismo número, te va a dar 0. Y eso se reduce a lo siguiente. 4 es igual a n. Díganme ustedes, ¿4 fue el número al que llegaron? Sí. Sí. Vale. Pues entonces, bueno, desde ahí uno podía más o menos encontrar palabras, ¿no? Con lo que yo les estaba diciendo. El 4 le correspondía a la D en esta tabla. Y bueno, países con D, pues Dinamarca es el más común, es el que por lo general se piensa. Por eso, pues era muy probable que ustedes pensaran en ese país. Un animal con E, pues el elefante para empezar es el más común. Existen otros animales, pero el elefante digamos que es el más conocido, ¿no? Por eso igual la probabilidad nos jugaba a favor en este truco. F, pues era el estado del tiempo. Noten ustedes que el estado del tiempo podía ser frío, calor, templado. Pues el frío era el más común. Elefantes en Dinamarca con frío. Y la G, que era la siguiente, era un color. Bueno, si, si no me equivoco, el único color que tiene una G es el gris. Y eso, bueno, confiando en que no me estoy olvidando de alguno otro, pero el gris es, digamos que el que más se piensa en caso de haber otro. Entonces, pues de ahí uno puede agarrar cualquier adivinanza para cada letra. O sea, yo en este caso a la D yo les dije un país, pero ustedes pudieron haber dicho, no sé, alguna otra pregunta, alguna otra palabra que solo, que tendiera a una sola palabra, básicamente. Un país con D, pues tiende a que sea Dinamarca. Otra cosa con D, pues nada más vean ustedes que la tendencia sea hacia una sola respuesta. Bueno, ¿se entendió este ejercicio? Sí. Vale. Y la cuenta
pues es hasta eso flexible. En este caso, bueno, yo representé ya la cuenta de forma algebraica, pero quiero que vean que esta cuenta puede ser flexible a como ustedes la quieran acomodar. ¿Cómo así? Miren ustedes. Lo que pasa aquí en esta cuenta es que hay una parte que se puede modificar al gusto de ustedes. En este caso, ¿qué pasaría si yo en vez de decirles que al resultado de 2x le sumen 8, yo les pidiera que le sumaran, no sé, 6? Digamos que este 8 en vez de ser 8 es 6. Pues, ¿qué le hace eso a la cuenta? 2x más 6 entre 2 se reduce a x más 3. Porque al final ahora ya no tenemos 8 sobre 2, tenemos 6 sobre 2. Entonces se acaba en x más 3. Y la x igual se vuelve a anular porque pues es el mismo número. Y aquí yo puse 0, no debe de ser 0. La costumbre de igualar a 0, ¿verdad? No, se igualaba al número al que tú llegabas, ¿no? A la n. Pues si tú le hubieras dicho a la persona a la que tú querías confundir con este ejercicio, que en vez de sumar 8 le sume 6 al resultado, entonces hubieras llegado al 3. Y siempre llegarías al 3. Aunque esta fórmula es flexible, a esta ecuación la puedes modificar siempre y cuando la x se anule. Si no, no. En este caso, modificaciones válidas para este truco, pues que tú modifiques al valor de aquí, que lo cambias a cualquier número par que tú quieras. Mientras sea par, va a funcionar. Así que, no sé, si por ejemplo tu ejercicio lo quisieras plantear para llegar a la letra C, pues tendrías que llegar al 3. Y para llegar al 3 tendrías que sumarle 6 en vez de 8. Ahora, quiero que me digan, a ver si prestaron atención y si entendieron el truco. ¿Qué pasaría si ustedes quisieran plantear este ejercicio para que el número al que lleguen sus víctimas, por así decirlo, sea 6? ¿Qué número debería ser este de aquí? 12. 12. ¿Vale? Si fuera 12, pues 2x más 12 entre 2 se convierte en x más 6. Menos x igual a n, la x se cancela y pues n te sale 6. Efectivamente, tendrías que acomodar tu modelo a una suma de 12 en lugar de 6 o de 8. Si tú le sumas 12 y haces lo demás igual, vas a llegar a un 6, a la f, suponiendo que tú quieras empezar tus preguntas desde la f. Y así puedes llegar a cualquiera de estos números si tú modificas este valor. Esa es, digamos, una de las formas de ver que, híjole, las matemáticas se pueden usar para muchas cosas y en este caso pues sirve para hacer trucos de magia, si así les quieres decir. O no sé, ilusiones numéricas. Así como este ejercicio existen otros. A lo largo de las semanas que siguen, tengan la certeza de que vamos a hacer más de estos ejercicios. Digo, son bastante educativos y bastante interesantes, entonces, para que vean que hasta uno puede decirle estos trucos pues a no sé, a los amigos y a la familia y híjole, no me quiero imaginar el gusto que va a ser para ustedes ver la cara que ponen. Digo, yo no veo sus caras, pero ya me imagino la reacción que tuvieron cuando dije lo de los elefantes en Dinamarca. Así pues, ustedes tendrían la oportunidad de ver cómo reaccionan los demás. Bueno, pues no sé, ¿hay alguna duda sobre cómo se pudo modificar?
¿O todo claro? Sí, quedó claro. Vale. Entonces, bueno, habiendo hecho este ejercicio de reflexión, este juego con los números, vamos a continuar con ejercicios de su examen diagnóstico. Que bueno, no sé si ya lo hayan resuelto o todavía no, pero bueno, para reflexionar mejor todos los ejercicios, que se entiendan de mejor manera. Bien, el último que habíamos hecho era sobre un triángulo. Este es un problema, este que vamos a hacer ahora es un problema de aplicación de automóviles. En este caso, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es el contexto del problema? Bueno, te dice que dos automóviles están saliendo del mismo punto y viajan en direcciones opuestas. Empiezan en el mismo punto, pero uno viaja, no sé, hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, por poner un ejemplo. Uno de ellos viaja a 40 kilómetros por hora. Voy a ponerlo aquí como dato. El móvil 1 se mueve a 40 kilómetros por hora. Dicho de otra forma, pues este móvil lo que hace es que después de una hora ha recorrido 40 kilómetros, después de 2 horas ha recorrido 80 y así sucesivamente. El segundo móvil, el segundo automóvil, se mueve hacia el lado opuesto 60 kilómetros por hora. Es otra velocidad. Ha recorrido 60 kilómetros después de que ha pasado una hora. Si pasan 2 horas, entonces ya habrá recorrido 120. Si pasan 3, habrá recorrido 180 y así sucesivamente. Luego, ¿qué más dice el problema? ¿Cuántas horas, bueno, te pregunta, cuántas horas se requieren para que la distancia entre los autos sea de 200 kilómetros? Bueno, digamos que este sea el punto inicial. Lo vamos a nombrar P0, punto inicial. Para el punto final, para el tiempo final, ambos automóviles están a cierta distancia uno del otro. Lo que te dice el problema es que uno se mueve hacia un lado y el otro se mueve hacia el lado opuesto. Para armar un boceto de lo que está sucediendo pueden decir, no sé, pues el primer móvil se movió hacia la derecha y el segundo hacia la izquierda. O también pueden decir, alguno se movió hacia arriba y el otro hacia abajo. Sigue siendo la misma idea. Entonces, bueno, con que se entienda esa parte ya está. Empieza en este punto y, no sé, el primer automóvil se mueve hacia la derecha, por poner un ejemplo, a 40 kilómetros por hora. Solo te da la velocidad a la cual se mueve. Y el segundo se mueve hacia la izquierda a 60 kilómetros por hora. Se mueve todavía más rápido. Ahora, el problema te dice que calcules las horas que debieron de pasar para que la distancia que hay entre los dos automóviles en el punto final, en el tiempo final, sea de 200 kilómetros. No le puse las unidades, pero ustedes entienden que son 200 kilómetros. Vale. ¿Ideas de cómo se puede resolver esto? ¿Cómo podemos atacar este problema? Multiplicando los kilómetros por 2 horas. Multiplicando los kilómetros por 2 horas. ¿Por qué 2 horas? Porque al multiplicar 40 por 2 serían 80, 60 por 2 serían 120 y darían los 200. Muy bien. Ese es muy buen razonamiento. Vamos a multiplicar por 2 a las dos velocidades. 2 horas. Obviamente no podemos multiplicar a un móvil por 2 y al otro por 3. Tuvo que pasar el mismo tiempo para ambos automóviles. Entonces, ¿eso se cumple? Sí, hay igualdad en horas. 2 horas después, se supondría entonces que el primer automóvil recorrió ya 80 kilómetros. Y después de esas 2 horas, al mismo tiempo, el segundo automóvil debió de recorrer 120 kilómetros. Y como decía
aquí la compañera no alcanza a ver quién fue, pero decía que si tú sumabas esos dos recorridos, el recorrido de cada uno de los automóviles te daba como resultado 200 kilómetros. Y pues, razonándolo, quedaría uno de acuerdo en que esos 200 kilómetros es la distancia que hay entre uno y el otro para ese tiempo. Después de 2 horas, la distancia que hay entre el móvil 1 y el móvil 2 es de 200 kilómetros. Y sí, efectivamente, ese es el resultado. El resultado es 2 horas. Aquí era un ejercicio de opción múltiple. Pues el ejercicio era, la solución del ejercicio era la segunda, 2 horas. Vamos a ponerle aquí la unidad. Estamos hablando de horas. No te la ponen, pero hay quien dice que es importante poner las unidades. Entonces, por cualquier cosa, no se olviden de poner las unidades. Son 2 horas. ¿Dudas sobre este ejercicio? No. Vale. Entonces, bueno, no estuvo tan difícil. Y a veces este tipo de ejercicios pueden aparentar ser algo complejos, pero si tú los entiendes, entiendes el contexto, entiendes qué te están pidiendo, entiendes toda la redacción, entonces automáticamente tú puedes descubrir que no es tan difícil como puede verse. Digo, muchas veces el problema no es que no sepan hacer las cuentas, sino que no saben leer los problemas. Entonces, bueno, a veces pasa, ¿no? Se debe de entender primero qué te están pidiendo y qué te están dando para luego plantear una solución. Y pues en este caso, pues se planteó la solución con base en pruebas, probando que 2 horas cumple con los requisitos del ejercicio, pues ya pueden decir que fueron 2 horas. Entonces, bueno, vamos a continuar con el siguiente. Este está interesante. Vean ustedes, les preguntan cuál de los siguientes números, les dan 5 opciones, es divisible por 3 y por 5, pero no por 2. Ok, ¿qué significa divisible? ¿Que se puede dividir? Que se puede dividir. Ok, y estrictamente hablando, no solo quiere decir eso. Ok, sí es la forma más común de definirlo, pero quiero que vean por qué no es la más completa. Cualquier número se puede dividir entre cualquier número. En la realidad así es. Digo, lo que pasa aquí es que en realidad lo que está pasando es que si tú divides al número resultante del problema, de este problema, entre 3 y entre 5, el resultado va a ser un número exacto. A eso se refiere con divisible en la mayoría de los problemas. Nada más que en la realidad todo número se puede dividir entre todo número. No necesariamente te va a dar algún valor exacto, te va a dar a lo mejor algún quebrado, alguna raíz, no sé, algún decimal. No necesariamente es exacto. Entonces, estrictamente hablando, no podemos decir no podemos dar un número de requisitos como para decir si un número es divisible o no. Pero coloquialmente se dice que es divisible si el número resultante es exacto. Esa sería la interpretación correcta. Decían que sea divisible significa que se pueda dividir entre 3 y entre 5. En este caso, el problema te pide que encuentres a un número que se pueda dividir entre 3 y entre 5 y que el resultado sea exacto. Así se diría de forma completa. Bueno, ¿cómo podemos calcular eso? ¿Qué podemos hacer para ver qué número cumple con esos requisitos? Un número que pueda ser múltiplo de 3 y 5. Ujú. ¿Cómo podemos
identificar a un número que cumpla. ¿Qué procedimiento deberíamos de seguir? El de mínimo o máximo común múltiplo. O, bueno, sí, no. Lo dudo, pero sí. ¿Sí Ok, me- es una idea interesante, sí. Si tú quieres calcular divisibilidad, puedes usar el máximo común divisor. O el mínimo común múltiplo también, también te cumple la función que tú quieres cumplir. Cualquiera de esos dos te puede servir, pero no lo vean como, bueno, con esos conceptos, no necesitas completamente de un mínimo común múltiplo o de un máximo común divisor. Miren, el problema aquí les pregunta saber, se les pregunta identificar un número que sea divisible por 3 y por 5, pero no por 2. Bueno, se entiende el problema sin mayor complicación. Aquí la cosa es que una manera de hacerlo es probando los 5 números, pero en la realidad, pues no necesitas de estar probando esto, digamos, no sé, el 685 entre 3 en la calculadora o a mano, como quieras. ¿Te da exacto? Entonces sí. Entre 5, ¿te da exacto? Entonces sí. Te da entre 2, no te da exacto, entonces te cumple. O sea, si andamos probando uno por uno, entonces es posible que nos tardemos más de la cuenta. ¿Qué podemos hacer entonces para identificar divisibilidad de forma más rápida? Aquí lo que les voy a enseñar es a identificar números y y sus múltiplos, sus divisores, de manera visual, más rápida. Miren ustedes, si yo quiero ver si un número es divisible entre 3, y este truco no se los enseñan en ningún lado, este sí es plus de este curso, es sumar cada uno de los dígitos de de los números. En realidad, digo, lo puedes hacer a mano, lo puedes hacer escribiéndolo. Si yo sumo los 3 dígitos del primer número, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es 6 más 8 más 5? 19. ¿Vale? 19. Ok. Ahora quiero que me digan, ¿19 entre 3 es exacto? No. No. Ok. Ese es el truco. Sumen los dígitos y vean si el número, la suma, es divisible entre 3. En lugar de estar viendo si esto es divisible entre 13, o sea, 685 es un número grande en comparación con 19. Estaría más difícil ver visualmente 685 entre 3, pero 19 entre 3 es más rápido, es más chiquito. Sumen los dígitos y eso divídelo entre 3. Si es exacto, entonces es divisible entre 3. Si no, pues no lo es. Entonces, la primera opción, pues no es, ya te rompió la primera restricción, entonces no. De cualquier forma vamos a probar con los otros números. Digo, ya sabemos que 685 no es, pero para entender el criterio de divisibilidad para cada número. Si tú quieres ver si un número es divisible entre 3, solo se lo sumas a los dígitos y lo divides entre 3, tal cual. Y con eso puedes saberlo más rápido. De hecho, ya con la práctica tú podrías hacer eso de manera visual, sin necesidad de hacerlo en papel. Es más rápido. Ahora, esto es para ver si un número es divisible entre 3. Si yo quiero ver si un número es divisible entre 5, ese está más fácil. Es una deducción que pueden encontrar con la práctica. Aquí nada más fíjense si la última cifra es 5 o 0. 685 es un número divisible entre 5, sí y solo si la última cifra es 5 o 0. Pues en este caso,
la última cifra es 5, entonces de ley 685 es divisible entre 5. Digo, ya nada más haces tú la división, pero no te piden el resultado, solo te piden encontrar si es divisible o no. Por último, divisibilidad entre 2. También está más sencillo. Noten ustedes que si un número es divisible entre 2, es porque la última cifra es par. O sea, 0, 2, 4, 6, 8 y ya. Si la última cifra es alguna de esas, entonces es par tu número. Y si es par, entonces es divisible entre 2. Bueno, 685 tiene como última cifra al 5. El 5 no es par, es non. Y pues un número non no tiene divisibilidad entre 2, porque no es par justamente. Entonces, el tercer requisito es que no sea par, que no sea divisible por 2, si se cumple. ¿Se entienden los criterios? ¿Puede repetir para el 2, por favor? Claro. Ok. Para ver si un número es divisible por 2, tienes que fijarte en la última cifra de ese número. ¿La última cifra es par o es non? Dime tú, ¿5 es par o es non? Es no, ¿no? Es non. Ahí está. Es para ver, ese criterio te sirve para ver si es divisible por 2. El 5 como es non, no puede ser divisible entre 2. Porque pues 5 entre 2 es como decir 5 medios. O en decimal 2.5. 2.5 no es un número exacto, es un número racional, es un número decimal. Entonces, no es divisible entre 2. Ese es el criterio. La última cifra, si es non, entonces no es divisible entre 2. Si es par, entonces sí lo es. No sé si respondí a la duda. Sí, gracias. Por nada. Vale. Vamos a aplicar estos mismos criterios para los demás, pero ya de manera visual. Quiero que me digan ustedes si el 750 es divisible entre 3. Sí, Muy bien. pero para ¿Por qué? 5 ya no. ¿Entre 5? ¿Cómo? No te escuché lo último. Para 5 ya no. ¿Segura? Para 5 Sí, sí. creo. Ahorita vemos, mira. Bueno, entre 3 no hay mayor problema. Sumas el 7, el 5 y el 0 y el resultado entre 3. 7 más 5 más 0 es 12. 12 entre 3 es 4. Es exacto, así que sí es divisible entre 3. Entre 5. El criterio para ver si era divisible un número entre 5 era ver si la última cifra era 0 o 5. Cualquiera de esos dos valores. Si es 5 o 0, entonces tu número es divisible entre 5. Dime tú entonces, ¿750 es divisible entre 5? Ah, sí, es que lo estaba tomando igual que para el 3. Ah, ya. Ok. Sí, no es el mismo criterio. Para el 3 se suma y se divide entre 3. Pero para el 5, con que veas que el último dígito sea 0 o sea 5, ya puedes verlo. Es más rápido, de hecho. Este sí es divisible. A ver, ahora. ¿Este número es divisible entre 2? Sí. ¿Por qué? O creo que no. No sé, ya me confundí. No, no dudes, no te preocupes. Sí, sí está bien. Solo quiero que reflexionen la razón por la cual sí es divisible entre 2. ¿Cuál era el criterio para saber si un número se puede dividir entre 2? Ah, que tenía que ser par. Que tenía que ser par. ¿Y 750 es par? Sí. Entonces,
Sí es divisible, ¿no? Sí. Vale. Esos, digamos que son los criterios más usados a lo largo de las matemáticas. En todas las ramas de las matemáticas pueden necesitar de dividir cosas de este estilo. Y digo, si ustedes aprenden a dividirlo de manera mental, están de acuerdo que en la primaria y tal vez hasta en la secundaria, este tipo de divisiones las hacían a mano. Hacían su casita de, no sé, 750 entre 3, lo ponían en casita. Pues aquí lo que les permite esta herramienta es que no tengan que hacer eso. Lo hacen en su mente y es más rápido. Ven si es divisible y proceden a hacer la división. Ahorita que terminemos de identificar esto de la divisibilidad, vamos a hacer las divisiones sin la necesidad de hacer la casita, para que vean que se pueden hacer de forma mental y es más rápido. Vean ustedes. A ver, 880 es divisible entre 3. No. No. Muy bien. ¿Entre 5? Tampoco. 5. Entre 5 sí. Acuérdense que para que sea divisible entre 5 el último dígito tiene que ser o 0 o 5. Con eso que tengas cumplido ya puedes decir que es divisible. Profesor, perdón, ahí, entonces supongamos que los números 5 y es 3 y 9, por ejemplo. Entonces el último número para ese criterio podría ser 0 y 9, ¿sí, no? ¿Es así? ¿O a fuerza 0 y 5? No te entendí muy bien la pregunta porque se cortó un poco, pero ¿podrías repetir, por favor? Ay, perdón, ¿ahí me escucha? Sí, 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 te escucho. ¿Sí? No. No, no, no. Sí. Ah, ok. Le preguntaba que para ese criterio del 5, por ejemplo, si en lugar de 5 estuviese diciendo el problema que fuese divisible por 9, entonces para ese criterio en lugar de 5 sería 0 y 9 o a fuerza 0 y 5. La divisibilidad entre 9 ya es diferente. Esa tiene otro criterio. Lo que pasa es que para que sea divisible entre 9 no puedes usar el criterio del 5. Para el 5, si el último dígito es 0 o 5, entonces sí se cumple. Para el 9 no es ese criterio. Para el 9 sí tienes que hacer la división. Porque ahí como tal no hay, Ok. porque ahí como tal no hay un criterio que te ayude a verlo de manera visual. Digo, con la práctica ya se puede ver. Con la práctica todo se ve más fácil, pero como tal no hay un criterio directo como para ver si un número es divisible entre 9 o no. Ok, va. Muchísimas gracias. Por nada. Vale. Entonces, último dígito del 880 es el 0. Pues el requisito para que sea divisible entre 5 es que ese dígito sea 0 o 5. Y pues siendo que es 0, sí es divisible entre 5. Vale. 880 es divisible entre 2. Sí. Sí. Bien. La razón, bueno, la misma que en los ejercicios anteriores. 880 es par. Pues al ser par, es divisible entre 2. Vale. 975. ¿Es divisible entre 3? Sí. 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 Claro. Ándale, pues. La suma es 21 y eso entre 3 es 7. Es exacto, por lo tanto sí es divisible entre 3. Muy bien. ¿Es divisible entre 5? Sí. Sí. Muy bien. ¿Es divisible entre 2? No. No. Ahí está. No es divisible entre 2. Este era tachecito, el de arriba. A ver, muy bien. Es non, entonces no es divisible entre 2. Por último, 1000. ¿Es divisible entre 3? No. 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 Muy bien. ¿Entre 5? Sí. 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 ¿Y entre 1000? Y que diga, ¿y entre 2?
Sí. Muy bien. Porque sí. Pues bien, por lo que veo, pues ya es más fácil para ustedes dividir dividir entre 3, entre 5 y entre 2. Díganme si antes de esto ustedes sabían el criterio del 3 o fue nuevo. Para mí fue nuevo. Ok. ¿Los demás? Para mí también. Ok. Sí, de hecho, digo, no es algo que se enseñe en la escuela, en realidad es algo que tú aprendes por experiencia. Y eso si te dedicas a practicar matemáticas, ¿no? Porque si no las practicas, entonces se vuelve más difícil encontrar esos patrones. Pero son bastante útiles. Digo, aunque no se ocupen en todo lo que vayas a hacer, es bastante útil en tener en mente esos patrones, esos trucos, porque así se vuelve más rápido todo. Todas las cuentas que tú necesites hacer de este estilo se vuelven más rápidas. El del 5 y el del 2 me parece que esos no eran nuevos, ¿verdad? ¿O también eran nuevos? No, esos para mí no, esos ya, como que ya te los explicaban desde un inicio en la secundaria. Sí, son más comunes, además, son más fáciles de ver. Solo necesitas ver la última cifra. En el del 3 no, ahí sí es un poquito más largo, pero no es tan largo como parece. Si tú practicas eso, hasta mentalmente lo haces rápido. Lo sumas, lo divides y ya. Listo. Es ahí bueno, pues no sé, ¿alguna duda hasta ahorita sobre la divisibilidad? Profesor, entonces la respuesta correcta de ese ejercicio sería el inciso 4. Sería el inciso 4, exactamente. Es el único que te cumple. ¿Divisible entre 3? Sí. ¿Divisible entre 5? También. ¿Divisible entre 2? No. Y son los requisitos que te da el ejercicio. Efectivamente, el ejercicio, el resultado era el 4. Y aquí lo vimos de manera tabular. Digo, le pusimos palomita y tache a lo que le correspondiera, ¿no? Pero lo podías hacer mentalmente. En realidad, si tú hacías esto de forma mental, y te acordabas de lo que has hecho, pues entonces no era necesario que hicieras esta tabulación de palomitas y taches. Con que vieras ya con más práctica la divisibilidad de los números, pues ya estaba. Hubieras llegado más rápido al 975, sin la necesidad de estar probando en la calculadora todo esto. Más rápido y más eficiente. Bueno, noten ustedes que entre menos tiempo hagas al hacer estas cuentas, más rápido vas a terminar lo que estés haciendo. Y aplica para todo, entonces, pues ahí está la ventaja de este truco. Bueno, hasta ahorita nada más saben cómo identificar si un número es divisible o no entre 3, 5 y 2. Son los números más comunes por los cuales uno divide. Entonces, bueno, son los que más requerirían de trucos. Y pues estos trucos son bastante útiles. Pero fuera de eso, pues no saben en realidad cómo dividir estos números para obtener un resultado. O bueno, sí saben hacerlo, pero o lo hacen en la calculadora o lo hacen con la con la casita que se enseña en la primaria. Díganme ustedes si no estoy en lo correcto. ¿O alguien lo sabe, o alguien sabe hacer esas divisiones por algún otro método? Cita de la primaria se refiere, profesor. La casita, esta casita,
Mira, en la primaria se enseñaba así. 975 entre 3 y te ponían esta casita. A esa casita me refiero. Y pues ya tú hacías, no, pues, no me acuerdo. y pues ya tú hacías la cuenta, ¿no? Y pues bueno, como se aprendía, como se enseñaba a hacerlo. Si lo haces por casita, no es tan lento el proceso. Nada más que, bueno, puede llegar a ser pesado tener que utilizar casita como para este tipo de divisiones. Imagínate que no tienes una calculadora a la mano. Y de por sí no es necesaria. O sea, piensen ustedes, los grandes físicos matemáticos de la antigüedad no tenían estas herramientas, entonces lo hacían en la mente o en papel. Muchas de estas cosas las hacían más en la mente porque son cosas no tan difíciles en realidad, solo que a uno se le enseña a hacerlo a mano y si te acostumbras mucho a hacerlo así, te vas a tardar. Cuando es más fácil hacerlo razonando. Entonces, pues si tú haces esto con casita, vas a obtener el resultado, a lo mejor no de una manera tan lenta, pero a la larga a la larga, si tú tienes que hacer muchas de estas cuentas, vas a decir, uy, voy a tener que hacer muchas casitas para resolver estas divisiones, cosas así, ¿no? Y hasta da flojera, pero no necesitas de la casita. Vamos a hacer este mismo ejemplo, sin la necesidad de una casita. Es el mismo procedimiento de la casita, pero no la necesitas para ordenar el procedimiento. Vean ustedes. Ustedes van a dividir 975 entre 3. Quiero que dividan a cada una de las cifras. 9 entre 3 es exacto, es un número exacto. ¿Cuánto es 9 entre 3? 3. Al ser exacto, entonces ahí se queda. Hazle lo mismo al 7. 7 entre 3, ¿cuánto es? 2. 2, pero tiene residuo, porque no es exacto. El residuo es 1. Ese 1 se lo vas a agregar al 5. Con agregar no me refiero a sumar, me refiero a que lo pongas a un lado. Entonces, en vez de 5, ahora este es 15. ¿Y eso entre 3 cuánto es? 5. Si se dan cuenta, en realidad, pues es lo mismo que tú haces en la casita, nada más que con menos escritura. No necesitas hacer tanto para este tipo de cuentas. Es más rápido si se dan cuenta. Digo, si tú lo divides, de hecho, la forma correcta de hacer eso es con esta tablita. Le pones el 3 a un lado y aquí abajo pones las divisiones. Y el número el resultado es el que te sale aquí. Pero ni siquiera necesitas de poner esa tablita, con que lo veas, con que lo hagas, con que lo hagas con el procedimiento, ya sea mental o con la necesidad de ponerlo en papel, pues es más rápido. Díganme si no es más rápido pensarlo de esta forma que con la casita. Sí, está mucho mejor. Está mucho mejor. A ver, vamos a hacer otro. 750. ¿Cómo lo divido eso entre 3? Serían 250. 250. Ok. ¿Cuál fue el procedimiento que seguiste? Pues al 7 le caben 2 veces el 3, entonces quedan 2 y como queda residuo de 1 quedan 15 Así y es. en 15 que entran 5 veces el 3 y ahí no tiene residuo y 3 entre 0 pues es igual a 0. Al revés.
0 entre 3. 0 entre 3 es igual a 0, perdón. Sí, no te preocupes. No se te vaya a salir algo así en otros lugares, ¿eh? Sí, te ven mal, ¿eh? Mejor no, no lo digas así. Es 0 entre 3. Aquí todavía pues se perdona, pero no se te vaya a salir decir algo así en algún otro lugar. Ok, gracias por la advertencia. Vale. Sí, a uno lo ven feo por esos errores, entonces mejor no cometerlos. Pero sí, pues el procedimiento es correcto. O sea, 7 entre 2 le caben 2 veces, 7 entre 3, perdón, le caben 2 veces un residuo de 1. El 1 con el 5 sería 15. Entre 3 le caben 5 veces, no hay residuo. Y el 0 entre 3, 0, sin residuo. Y ahí se queda. Digamos que esa es otra forma de ver si hay divisibilidad. Quiero que veas qué sucedería si este procedimiento se lo aplicas a un número que no sea divisible. 880, por poner un ejemplo. Sabemos que 880 no es divisible entre 3, pero vamos a realizar este procedimiento y quiero que reflexionen qué es lo que va a suceder. ¿Cuántas veces le cabe el 3 al 8? 2. ¿Cuál es el residuo? 2. Entonces aquí se convierte de 8 a 28. ¿Cuántas veces le cabe el 3 al 28? 9. ¿Cuál es el residuo? 1, Muy bien. ¿Cuántas veces le cabe el 3 al 10? 3, ¿Y cuál es el residuo? 1. Pues en un procedimiento de divisibilidad perfecta no existiría ese último residuo. ¿Estás de acuerdo que aquí no hubo necesidad de poner otro residuo? La división de 880 entre 3 es 293 con residuo de 1. Ok, no problem, vamos a ver qué sucede. Mira, quiero que razones lo siguiente. Ese residuo nos está diciendo cuánto nos sobra, o bueno, cuánto nos sobra en la división. Ahora, en este caso, como estamos dividiendo entre 3, cada residuo va a estar en tercios. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, ¿qué pasa si tú divides la unidad entre 3? 3 veces algo para que te dé la unidad. ¿Cuánto sería 1 entre 3? Bueno, estrictamente hablando, pues lo puedes decir como un tercio. Entonces, bueno, un tercio es lo que te sobra. 293 más un tercio del siguiente 3 que no cupo en tu división. El residuo, pues es lo que te sobró, lo que no cupo. Entonces, este número es la cantidad de tercios que te sobraron en tu cuenta. Y eso en decimal, ¿cuánto es? Un tercio es como decir .33333 consecutivamente. Es un .3 periódico. Se repite hasta el infinito. Bueno, pues ese 1 que está actuando como residuo te dice que el tercio sobrante lo puedes expresar como .33 periódico. Entonces el resultado de esa división es 293.33. Y no necesitaste de usar la casita para ver eso. O sea, con entender que el residuo, al ser 1, significaba que pues te sobró un tercio, pues el tercio se lo agregas al resultado final. Si este hubiera sido 2 en vez de 1, entonces es como si tuvieras 2 tercios de sobra. Y 2 tercios es lo mismo que decir 0.66666 periódico.
Entonces aquí en lugar de poner punto 33 hubieras puesto punto 66, suponiendo que este en vez de ser un 1 fuera un 2. ¿Hay forma de que el residuo sea 3? Esa es pregunta para ustedes. ¿Qué opinan? ¿Ese residuo puede ser 3 o no? ¿No? Ok. ¿Por qué no? Porque se supone que se está dividiendo entre 3. Así es. Si tu residuo fuera 3, entonces estamos hablando de que sí cabía todavía otro 3. Y si el residuo fuera 3, entonces aquí no sería 293 punto y pico, sería 294, porque el otro 3 cabe en tu división. Tu división hubiera sido exacta. Aquí está el asunto. La división entre 3 solo puede tener residuos 1 o 2. Ningún otro residuo. Para números que no son divisibles, el residuo o es 1 o es 2. Si es 1, entonces es punto 33. Y si es 2, es punto 66. Si te sale otro número es porque algo hiciste mal. Entonces, digamos que es una forma de ver si hiciste bien las divisiones. Pero ese es el truco. Ahí está el razonamiento de estas divisiones. Un residuo de 1 implica que al 293 que te salió le sumas un tercio de unidad. Un punto 33. Y con eso ya tienes el resultado. Pero esto solo sucede para divisiones no exactas. Para las exactas, pues es directo, no te sale ningún residuo y ahí lo dejas. Pero para las no exactas sí necesitas hacer el razonamiento del residuo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué le tengo que agregar este punto 33? ¿Qué pasaría si en vez de ser 1 fuera 2? Le tendría que agregar punto 66. Cosas de ese estilo. Son preguntas que uno se debe de hacer a la hora de hacer estas divisiones en la mente. Son patrones, al fin y al cabo. Si tú te aprendes que 2/3 es punto 66, no necesitas razonarlo porque ya lo sabes. Es algo que ya tienes plantado en tu mente, ¿no? Entonces, pues ya lo haces directo. Bueno, pues no sé si surgió alguna duda ya al final con esto. ¿Todo quedó claro? Para mí sí. Vale. Ahora, bueno, les toca a ustedes reflexionar sobre este procedimiento. Digo, cada quien está en la libertad de aplicar el procedimiento que se le haga más sencillo. A mí en lo personal se me hace más sencillo aplicar ese tipo de divisiones en lugar de estar escribiendo la casita o en lugar de estar usando la calculadora. Con la práctica, este truco te va a servir, si tú así lo decides, para hacer divisiones entre comillas grandes, bueno, algo grande entre 3 o entre 5 o entre 2, sin necesidad de usar calculadora o papel. Con práctica lo vas a hacer en la mente. Entonces, pues díganme ustedes si no es un plus que lo pueden hacer en la mente. Se les va a hacer más fácil todo lo demás. Van a hacer más rápido las cuentas. Y eso, créanme que es muy, bueno, es algo bastante útil a la larga. Entonces, pues, si ustedes así lo deciden, no dejen de practicar este tipo de divisiones, que pueden parecer sencillas, porque pues son sencillas, ¿no? Pero pues cosas como lo son estos trucos mentales, pues por lo general no se enseñan en la escuela. Entonces, pues creo que estaría bien que los empezaras a usar como parte de tu día a día
bueno, al momento de que empieces a hacer cuentas en la carrera, ¿no? Cuentas de este estilo, que necesites de hacer divisiones de este estilo para hacer otras cuentas más complejas, pues el proceso se vuelve más rápido. Vale. Bueno, pues si no hay alguna duda respecto a este razonamiento, vamos a continuar con el siguiente. Vale. El problema te dice, si el día primero de un mes es lunes, primero de un mes es lunes, vaya, ¿cuál es el mayor número de miércoles que puede haber en un mes de 31 días? Profesor, perdón por interrumpirlo. Dime. Antes de que empiece ese ejercicio, es que del anterior, no recuerdo que lo haya hecho. ¿Cómo podemos resolverlo si no fuese de opción múltiple? ¿Este ejercicio anterior? Ajá, sí. Ok, mira, este ejercicio está planeado para ser de opción múltiple, porque si te das cuenta, en el principio te pregunta cuál de los siguientes números. Tiene que ser de ley de opción múltiple, porque Pues si no, pues cuáles siguientes números vas a evaluar. Ahora, digamos que no es de opción múltiple. Digamos que en vez de decirte cuál de los siguientes números es divisible, te pregunta, cuál es el cociente de 750 entre 3? Pues haces la división y no necesitas de hacerla con casita. Y a la larga ni siquiera vas a necesitar de escribir esto. Lo vas a hacer rápido. Pero digamos que eso es como un ejemplo de qué pasaría si no fuera de opción múltiple. Pero pues es que al fin y al cabo, el resultado es de solución única, entonces tampoco podemos decir que es de complementación, porque no hay soluciones, no hay un rango como para decir que hay más soluciones correctas. Aquí solo hay una solución correcta. Entonces, o te lo ponen como opción múltiple, o no te ponen opciones y te piden dividir. Y, y pues hazle como quieras para dividir, ¿no? No sé si Ok. Sí, está súper respondí. bien. Sí, de hecho, tenía razón con lo de hace ratito, sí, ya me quedó Sale. súper Fue, bien. fue Trini, ¿verdad? ¿Quién preguntó? Sí, sí, soy yo. Va. Sí, ya ando reconociendo las voces para que veas que no me olvido. Vale. Este ejercicio ya vamos a empezarlo entonces. El primer día del mes es lunes. Te pregunta cuál es el mayor número de miércoles que puede haber en un mes de 31 días. Bueno, si el mes empezó el lunes, entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de cuántos miércoles máximo va a haber en el mes de 31 días? ¿Qué podemos hacer? ¿No hay ideas? Bueno, yo lo que pensé es que si el lunes, bueno, inicia en día, el primero está en día lunes, pues la semana tiene 7 días y por lo usual en un mes hay entre 4 semanas. Entonces multiplico 7 por 4 y son 28. Y entonces eso significa que en domingo es 28 Ajá, y para llegar al 31 pues faltan 3 días, es decir, hasta el miércoles. Entonces serían 5 miércoles que puede haber en un mes de 31 días y inicia desde primero el lunes, perdón. ajá. Serían 5 miércoles entonces. Sí. Vale. Me gustó mucho ese razonamiento. Y de hecho lo hiciste, lo hiciste rápido, entonces eso está excelente. Te voy a decir cómo es como yo lo hubiera pensado. Igual lo que tú planteaste estuvo muy bien. Vamos a ver. El primero de ese mes es día lunes.
efectivamente, cada día, cada mes tiene aproximadamente 4 semanas. En algunos casos 5. Ahora, cada semana tiene 7 días. Entonces, mira, yo lo hubiera hecho de esta forma. Yo hubiera dicho cuál sería yo me hubiera preguntado, ¿cuál será el primer miércoles del mes? Bueno, si el primero de ese mes fue el lunes, entonces estás de acuerdo que el 3 va a ser miércoles y va a ser el primer miércoles del mes. Ahora, cada semana tiene 7 días. Entonces, si estamos hablando de un mes que tiene 31 días, lo que yo hubiera hecho es hacer la suma de 3 más 7 más 7 más 7 hasta que ya no quepa. Hasta que ya no quepa en 31. Pues básicamente, ¿no? 3 más 7 es 10. Más 7 es 17. Ahí van 3 miércoles. Más 7 es 24. Más 7 es 31. 31 último día del mes. ¿Cuántas veces cupo el miércoles? Cupo 5 veces. 3 de ese mes fue el primer miércoles. Más 7, segundo miércoles, más 3. Más 7, perdón. Tercer miércoles más 7. Cuarto miércoles más otro 7. Quinto miércoles y último día del mes, por cierto. Entonces, pues rápidamente podías decir, no, pues haciendo la suma de 7 días al primer miércoles del mes, obtengo que me cabe 5 veces. Pero de hecho lo que tú dijiste de que el 28 era domingo y eso más 3 era 31 y 31 era el último día, pues también estuvo muy bien. Es otra forma de ver el problema, pero es bastante válida, es bastante interesante y está de más decir que pues es correcta, es una muy buena manera de haberlo razonado. Pero bueno, cada quien tiene su forma de razonar estos problemas. Eso es lo bonito del razonamiento matemático, que no necesariamente el razonamiento va a ser el mismo para todas las personas, sino que puede que a lo mejor alguien tenga un razonamiento, otro tenga otro razonamiento, pero en conjunto llegan al mismo resultado. Entonces, aquí lo importante es que tú lo razones de la manera que más te acomode, porque si no te acomoda, entonces no se te va a hacer sencillo. Entre más fácil, mejor, claro. Lo razonas de la manera más sencilla que tú veas y llegas al resultado. Entonces, bueno, creo que es bastante importante. Me gustó mucho esa respuesta porque pues dio pie a esta reflexión. Me gustaría que igual ustedes pues lo lleguen a reflexionar y se den cuenta que pues sí, o sea, pueden tener el razonamiento que ustedes quieran, pero el resultado va a ser el mismo. Y el razonamiento que ustedes decidan realizar será el que más se les acomode. De ley tiene que ser así. El que mejor el que mejor vean ustedes, el que más se les facilite. Bueno, pues no sé si hay alguna duda con este ejercicio, con este problema. Perdón, ¿me podría volver a decir de dónde salió el 3? El 3, ok. Lo que dije en este razonamiento es que si el primer día era lunes, ¿cuál sería el número equivalente al primer miércoles del mes? Si el primero, no sé, estamos en noviembre, digamos que el 1 de noviembre fue el lunes. ¿Qué día tendría que ser el primer miércoles del noviembre? Pues tendría que ser el 3, ¿no? Porque, velo de esta forma, el 1 de noviembre o del mes en el que estemos hablando es lunes. Curiosamente, también el lunes es el primer día de la semana para muchos. El primer día de la semana más ¿cuánto necesitarías para llegar al miércoles? 2 días más. Entonces, del 1 al 3 hay 2 días más. Y el 3 de noviembre sería miércoles. O bueno, el 3 del mes que tú quieras sería miércoles.
De ahí salió. No sé si respondí bien a tu pregunta. Sí, gracias. Claro. Por nada, por nada. Aquí andamos cualquier duda que se presente, ¿no? Pues ese 3 más 7, las veces que quepan, y te sale el número de semanas, el número de miércoles que hay en el mes. ¿Alguna otra pregunta sobre el ejercicio o todo claro? ¿No hay dudas? Parece que no. Bueno, sí, parece que no. Vale. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Ven cómo pues no se han complicado tanto los ejercicios? En realidad pues es más razonamiento que otra cosa. Y una que otra fórmula en algunos casos, pero pues no son cosas feas, no son cosas difíciles. Esto es lo bueno. Las cosas difíciles, complejas, si se entiende lo sencillo, entonces se vuelve también sencillo. Entre más bases tengas, mayor facilidad tendrás para los ejercicios difíciles. Y eso lo iremos viendo a lo largo del curso. Cómo iremos subiendo el nivel y van a ver que con toda la base que hemos estado cimentando, pues habrá más facilidad en los ejercicios próximos. Vale. Este ejercicio es sobre áreas. Te dice que el área de un rectángulo es de 128 metros cuadrados. Bueno, dando por hecho que saben cómo sacar el área de un rectángulo, ¿no? El largo mide 16 metros. ¿Cuántos metros debe de medir el ancho? ¿Cómo lo sacarían? ¿Ideas para resolver el ejercicio? ¿No hay ideas? Dividir 128 entre 16. Ok. ¿Por qué dividir 128 entre 16? ¿Cuál fue el razonamiento para dividir? Pues se supone que para sacar el área tienes que multiplicar el lado menor entre el lado mayor, entonces se tendría que hacer una división. Ok. Sí, y como dijiste, el área de un rectángulo se saca multiplicando el lado menor y el lado mayor. O sea, el lado mayor vale 16 metros. Sí, ese es el largo. Y el ancho no sabes cuánto mide, pero yo la nombré con la letra L. Ese lado. No es L de largo, no se confundan con ese concepto. Es una L incógnita cualquiera. Esa L representa ancho. Entonces, si tú multiplicas el largo por el ancho, debe darte el área del rectángulo. Dicho de otra forma, base por altura, como por lo general se enseña. Y sí, efectivamente, si tú quieres calcular el ancho, pues bueno, este es un despeje. Al final, el 16 que está multiplicando debe de pasar dividiendo al lado derecho. Hablando en términos de ecuaciones. Entonces, sí, efectivamente tendrías que hacer la división de 128 entre 16. No necesitas tener los conceptos de que tengo que despejar, tengo que plantear la ecuación. Con que entiendas cuál es la fórmula del área del rectángulo, lo demás es más sencillo. Área igual a base por altura.
o bueno, yo a la altura la nombré como L, pero pues es una incógnita, la puedes nombrar como quieras. En este caso lo pones de esta forma. ¿Cuál sería la división de 128 entre 16? 8. 8. 8. Ahí está. 8 metros es tu ancho. ¿Y cuál sería la opción correcta? Esta es opción múltiple. ¿Cuál sería? El inciso 2. El inciso 2. Ahí está. Ya sabemos que es 8. Bueno, identificar dónde está el 8. Está en el segundo inciso. La segunda opción. Serían 8 metros. Igual aquí no te ponen las unidades, pero nosotros las ponemos porque luego hay profesores que se enojan porque no ponen las unidades. Y sí se deben de poner. Entonces, no se olviden de las unidades. Nunca se olviden. Vale. El ancho es de 8 metros. Este no estuvo difícil. En realidad es el área de un rectángulo. Y bueno, no es difícil sacar el área de un rectángulo. Es el largo por el ancho. Es la superficie que tú obtienes de multiplicar largo por ancho. Por si luego les dicen en algún ejercicio que la superficie de algo, la superficie es lo mismo que el área. Y se le dice superficie porque justamente es la cantidad de unidades cuadradas que hay en una superficie. Si hay 16 metros de largo, pues, y si hay 16 metros de largo y también hay respectivamente 8 metros de ancho, pues estás de acuerdo que pues los 16 metros que hay en esta línea en tu base, si tú los multiplicas por el ancho, entonces esa línea se prolonga todo el ancho. Y esa línea, en vez de ser línea, ahora es una superficie. Esa línea, al recorrerla L unidades a lo largo, bueno, a lo ancho en este caso, se convierte en un conjunto de líneas. Y esas líneas representan este rectángulo. Esta línea, todas estas líneas están a lo ancho. Y vienen siendo la misma, entonces, pues todas las líneas en conjunto te van a definir a la superficie. Digamos que esa es como que la forma coloquial, la forma más razonada de entender áreas. Y no necesitas de la fórmula. Si tú entiendes ese razonamiento, entonces no necesitas acordarte que área es base por altura. Con que entiendas que estás prolongando la línea de largo a lo ancho, es suficiente. Bueno, pues si no hay dudas en este ejercicio, pasamos al siguiente. Vale. Este ejercicio de aquí es sobre una ducha. Se usa una ducha, se gastan de 20 a 30 litros de agua por minuto. Es un aproximado. Puede ser 20 o 30 o algo entre esos números. ¿Cuántos litros de agua se gastan como mínimo al dejar el agua corriendo por 5 minutos mientras nos duchamos? ¿Qué podemos hacer en este ejercicio? ¿Cómo lo razonarían para obtener el resultado? Multiplicar 20 por 5, porque sería el número, bueno, sería el mínimo, ¿no? Así es. Sería el mínimo. Sí, te pide cuántos litros de agua se gastan como mínimo, y siendo que 20 litros de agua se gastan mínimo por minuto, puede ser más, pero el valor mínimo es 20, pues si tú multiplicas esos 20, que son los litros que se gastan por minuto mínimo, por 5 minutos, pues obtendrás lo que se gasta mínimo 5 minutos. ¿Cuánto sería 20 por 5? Bueno, pues sería 100. 5 por 0, 0, y 5 por 2, 10, lo pones junto y es 100. Ahí está, 100 litros. Las unidades son importantes, 100 litros. Sería la opción
la opción del círculo, el primer circulito. Se gastan 100 litros mínimos después de 5 minutos. Bueno, ese estuvo sencillo. No sé si hay alguna duda sobre cómo se razonó. ¿Todo bien? Más o menos. Lo volvemos a explicar. No sé, todo es válido, ¿no? ¿Qué tal lo vieron? ¿Todo claro? Sí, todo bien. Sí. Vale. Entonces vamos a continuar. Poco a poco se irá incrementando la dificultad. Bueno, este tampoco está tan difícil en realidad. Es el perímetro de un cuadrado. ¿Cómo se saca el perímetro? Para empezar, ¿qué es el perímetro? Son los 4 lados, ¿no? Son los 4 lados, ok. ¿Los 4 lados cómo? ¿En Ajá, conjunto? o sea, sí, porque sí, se podría decir que se multiplican o algo así. Los lados, ¿no? La suma de sus lados. Ok, no es que se multipliquen, es el valor de los lados en conjunto, de todos los lados. ¿Por qué se llama perímetro? Esto les puede ayudar bastante a entender de dónde vino esa palabra. Miren, hay palabras en las etimologías que empiezan con ese prefijo, peri. Hay muchísimas palabras. Etimológicamente, peri significa alrededor. Viene de la etimología griega. Entonces, si tú le agregas una palabra más al peri, estás hablando de algo que está alrededor de otra cosa. No sé, por ejemplo, el perímetro tal cual es lo que está alrededor de tu superficie. Y lo de metro, pues quiere decir que está medido en unidades métricas, unidades de longitud. Entonces el perímetro es lo que está alrededor de esta superficie. ¿Y cuál es la superficie? Es el cuadrado. Lo que está alrededor es una magnitud, es una longitud. Entonces sumas todos los lados y obtienes la longitud total que hay alrededor de esta superficie. Otras palabras que empiecen con ese prefijo, bueno, pues el clásico, el periférico, ¿no? La avenida, una de las avenidas principales de la Ciudad de México. Se llama así porque justamente es la avenida que rodea toda la ciudad. Está alrededor, desde el norte, todos los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, alrededor de la ciudad. Entonces, por eso se llama así. La periferia es lo que está alrededor, es lo que está a las afueras de algo, de una superficie, de un terreno, de una ciudad, de un pueblo. La periferia siempre va a ser lo que esté a las afueras. Y pues, si hablamos de un área, lo que está a las afueras del área son los lados, son las fronteras. Los lados de este cuadrado, en este caso, son el perímetro, pero tienes que sumar los 4 lados. Tienes 4 lados y bueno, como es un cuadrado, cada lado mide lo mismo. Entonces, si tienes 4 lados y son 7 centímetros por lado, pues rápidamente puedes decir que si tú multiplicas 4 veces al 7, tomando en cuenta que son 4 lados, obtienes el perímetro de esta superficie, una superficie cuadrática. 28 centímetros de longitud a lo largo, podríamos decir, de toda la frontera. O bien, pudiste haber hecho la suma de los 4 lados, 7 más 7 más 7 más 7. Bueno, eso visto de otra forma son 4 veces el 7, pues 7 por 4, ¿no? 28 centímetros. Ahora, bueno, de un ejercicio que pues estaba muy sencillo, sacamos un pequeño brevario cultural de dónde vino la palabra, ¿no? Es bastante interesante. Entonces puede servir bastante para entender otras palabras que empiecen con ese prefijo. Bueno, pues no sé si hay alguna duda de esto. ¿Todo claro?
Más o menos, ¿cómo ven? Pues creo que todo está claro. Vale. Sí, en realidad, pues es digo, en las escuelas nada más te dicen, el perímetro es la suma de los lados, pero ¿por qué es la suma de los lados? Ahí la forma de entender de mejor manera el contexto el contexto de la redacción de los problemas. Entonces, bueno, si tú entiendes las palabras desde dónde vienen, es más fácil entender el procedimiento, entender qué es lo que te están pidiendo. Te están pidiendo las fronteras, el alrededor, los alrededores de esta superficie, y bueno, creo que pues no es difícil. Entonces, si no hay dudas sobre este ejercicio, se sacan muchas cosas de ejercicios tan sencillos en realidad, como podrán darse cuenta. Si no hay alguna duda respecto al brevario cultural, inclusive de eso se puede preguntar, o respecto al procedimiento, que bueno, es un procedimiento rápido, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Hablando de perímetros, otro ejercicio de perímetro. El perímetro de un rectángulo es 54 centímetros. Si el ancho es la mitad del largo, ¿cuáles son las medidas del ancho y el largo respectivamente? Bueno, armando un boceto de qué nos están diciendo, este lado me quedó curvo, pero supongan que es recto, es un rectángulo. El perímetro es la suma de los cuatro lados, entonces 54 centímetros hay de perímetro. Los alrededores de este rectángulo son 54 centímetros de largo. Si el ancho es la mitad del largo del rectángulo, ¿cuáles serían las medidas del ancho y el largo? ¿Cómo podrían sacar eso? ¿Qué sugieren que hagamos? ¿Ideas para resolverlo? ¿No hay ideas? ¿Siguen ahí? Sí, seguimos aquí. Sí. Eh, este, sí, luego, pues, como no los veo, pues no sé si a veces luego le saca uno, ¿no? De la reunión, por eso pregunto. ¿No tienen alguna idea de cómo resolver este ejercicio? No, yo ya lo había visto, pero no recuerdo, sí supe cómo resolverlo, pero no recuerdo exactamente. Es que bueno, más yo recuerdo que empecé por sacar el ancho y ya después ahí pues rápido sacaba el largo, pero en serio sí no lo recuerdo. Ok, no se preocupen, es válido decir que pues no hay ideas, no hay problema. Lo que sí les pido es que, pues, aún teniendo dudas en estos ejercicios, aún sin saber cómo resolverlos, pues digan para saber que siguen ahí, ¿no? Para que no se quede estancado esto. Claro, es válido decir que no hay ideas, es válido decir que no sabe, no hay ningún problema, aquí lo vamos a entender. Pero sí es importante que pues lo digan para que sepamos. Vale, Pues la verdad yo también lo había visto, pero sinceramente yo sí no pude resolverlo. Empecé por la fórmula del rectángulo con el perímetro y de ajá, ahí intenté sacar el ancho y el largo, pero me revolví mucho y mis ecuaciones están todas raras y pues creo que no salió. ok. Mira, dices que empezaste, vamos a empezar por ahí, para que no se pierda el procedimiento, el contexto de lo que iban empezando a hacer. Si ustedes usan el perímetro de este rectángulo, bueno, el perímetro son los alrededores.
El perímetro aquí vendría siendo la suma de la base más la altura por 2, todo eso, porque se repite 2 veces tanto la base como la altura. Entonces, podríamos decir que si tú multiplicas por 2 la suma de la base con la altura, obtienes al perímetro. O, no sé, digamos que en vez de decir 2 por b más h, dices b más h más b más h. Es válido. Finalmente, pues la suma de los lados, ¿no? Pero se ve más bonito de esta manera. La base más la altura y eso por 2, porque está 2 veces en el perímetro. Eso debe de ser igual a 54. 54 centímetros que te dé el problema. Vale. En teoría de ecuaciones, pues hablando matemáticamente, se diría que el 2 puede pasar dividiendo al lado derecho. O dicho de otra manera, dividir entre 2 a toda la ecuación. Entonces la base más la altura te saldría 54 medios. ¿Cuánto es 54 entre 2? 27. 27. Para que vean, ¿eh? Aquí se presenta lo que vimos de la divisibilidad. 5 entre 2 cabe 2 veces, residuo 1. 14 entre 2 cabe 7 veces y no hay residuo. Para que vean que se ocupa. 27. Ahí tienes una ecuación. Base más altura debe de ser igual a 27. 27 centímetros en este caso. Ahora, ¿qué podemos hacer para calcular el valor de B y de H respectivamente? Aquí el problema que seguramente ustedes se toparon es que pues es una ecuación con dos incógnitas y no puedo despejar a ninguna porque no voy a llegar a nada. Ese seguramente era el problema. Pero aquí entra la importancia de comprender el texto. Esta parte del problema es bastante útil. El ancho es la mitad del largo. ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo podemos representar eso de forma matemática? Estamos hablando de que la altura, que es el ancho, la altura de este rectángulo, el ancho del rectángulo, es la mitad del largo. ¿Podríamos dividir 27 entre 3? 27 entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque ya, dependiendo de lo que nos salga, ese número lo multiplicaríamos por 2 para sacar el largo, y ya el que sobre es el ancho, que sería la mitad. 27 entre 3. No, mira, no logro entender muy bien por qué entre 3, la verdad, pero bueno, puede que sea una forma de hacerlo, pero no veo muy bien cómo puede funcionar dividirlo entre 3. Digo, el 3 que representaría aquí en este problema. Bueno, es que yo así hago algunas cosas. Ah, Mire, por ejemplo, sería 27 entre 3, saldría 9. ajá. Y si multiplicamos 9 por 2 sería 18 y ya nos saldría el largo el largo, y lo que sobrarían serían otros 9. Entonces sería el ancho. Y dice que el ancho es la mitad del largo, entonces 9 es la mitad de 18. 9 es la mitad de 18. Ok, ahí se cumple. Pero dime tú si al sumar ¿cómo dijiste? 18 y 9, ¿verdad? Si tú sumas 18 más 9, más 18 más 9, dime si te sale 54, el perímetro. Mira, 18 más 9 es 27. Y 27 más 27, Sí, sí se cumple. sí se cumple. Entonces sí, sería 18 y 9. Mira que no me esperaba eso, ¿eh? Muy buen razonamiento. Nada más que aquí lo curioso es que no aparecen las opciones. Ok,
Vamos a ver qué sucedió. El razonamiento me gustó bastante, la verdad. Felicidades, la verdad me gustó bastante y te agradezco por explicarlo. Yo no hubiera pensado en hacer esa división entre tres, pero de hecho, pues hiciste bien, nos ayudó bastante en este caso y por lo que veo, pues estás viendo cosas que pues no estamos viendo. Los demás, no sé si los demás vieron ese procedimiento, pero pues qué genial, ¿no? Que pues veas cosas que no podamos ver los demás. Eso es bastante útil pues al final. Sí, 18 Pero es la 9. respuesta sí, ¿no? Sería la 2, porque sería 9 y 8, porque está pidiendo Espérame, sí, las dos alturas, bueno, las dos medidas que diga. oh, es verdad, es que, mira qué pasó, que me confundió el punto, pensé que era 9.18. Y yo dije, 9.18, caray, eso no me cuadra. Pero sí, este punto no es de punto 18, es de 9 y 18, es un punto de separación. Buena observación, ¿eh? Sí, son 9 y 18. Ahora, es muy buen razonamiento. Te voy a decir cómo es que lo hubiera puesto yo, para que quede más fundamentado. Mira, hasta aquí se habían quedado. B más H era igual a 27. Y eso ya lo sabíamos. Luego el problema te decía que el ancho es la mitad del largo. Eso matemáticamente se puede ver como que la altura, si tú la multiplicas por 2, te sale la base, porque es como decir que la altura es la mitad de la base. Y si tú multiplicas por 2, entonces ya no es la mitad, es la unidad. Entonces, 2 por lo que vale el ancho, te debe de dar la base. ¿Se entiende esa ecuación? Sí. Bueno, pues esa ecuación es bastante útil. La sustituyes en alguna de las dos variables. En este caso, si sabemos que la base es 2 veces la altura, dado que el ancho es la mitad del largo, pues en vez de poner aquí b, voy a poner 2h. Y le sumo h y esto lo igualo a 27. Y ya, bueno, la ecuación se nos convirtió en una ecuación de una incógnita. 2h más h, pues es 3h. Se repite 3 veces ahora, en este caso, igual a 27. Y si yo quiero despejar eso, pues al 3 lo paso dividiendo al lado derecho. O sea, 27 tercios, que es valor exacto, es 9. Y sí, ahí tienes. El ancho, la altura es el ancho. El ancho es igual a 9. Y ya aquí tienes el valor, 9 de ancho, pues el resto debería de ser 18. Si lo quieres verificar, lo sustituyes en alguna de las dos ecuaciones, sea en esta de aquí o la de aquí arriba. Si tú lo sustituyes en ambas, te debe de dar lo mismo. 2 veces 2 veces 9, que es la altura, pues la base te saldría 18. Y si tú lo sustituyes en la otra ecuación, sería como decir base más 9 igual a 27. Y el 9 pasa restando, entonces la base es como decir 27 menos 9, lo cual es 18. Te sale lo mismo en las dos ecuaciones, por lo tanto está bien planteado y está correcto. La base es de 18 y la altura es de 9. No sé si hay alguna duda. Se sacaron muchas cosas este ejercicio, ¿eh? Bastante interesante. No sé, ¿hay alguna duda? ¿Todo quedó claro? ¿Alguna parte no se entendió? No sé. Yo, profesor. Dime. Bueno, el primer paso fue que dividir el 54 por entre 2, si no lo malentiendo. Y Ajá. después no entendí ahí a partir de donde usted puso en un rectángulo base más altura. Bueno, el Ok. segundo, Desde ahí. ajá, es que me perdí muchísimo. Si no, no te preocupes. Mira, vamos a explicar de nuevo esa parte. Bueno, mira, el largo y el ancho los puse como B y H, base y altura, respectivamente. Lo puedes interpretar como base es el largo y altura es el ancho.
estamos de acuerdo que si el perímetro es de 54, entonces si yo sumo la base y la altura, y eso lo multiplico por 2, siendo que la base y la altura se repiten 2 veces en el rectángulo, digo, esta longitud, mira, esta longitud de aquí, en conjunto, se repite 2 veces. Entonces, por eso yo le puse el 2. Base más altura por 2 es igual a 54, tu perímetro. Ahora, ¿por qué se dividió entre 2? Porque yo lo despejé. El 2 lo pasé dividiendo al lado derecho de la ecuación. Y 54 entre 2 es 27. Dicho de otra forma, si yo en vez de decir que la suma de todo esto es 54, si yo hubiera dicho que la base más la altura es la mitad del perímetro, porque tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. La base más la altura tiene que ser el perímetro entre 2, pues, la mitad del perímetro de este rectángulo. Hasta ahí queda claro, ¿no? Todo eso sí se entendió. Sí. Vale. Después de eso, lo que planteé fue otra ecuación, la que está en el rectángulo de arriba. Mira, la redacción de ancho es la mitad de largo. Ok. De ser así, entonces si yo multiplico al ancho por 2, voy a obtener el largo, porque sabemos que el ancho es la mitad del largo. Es el largo dividido entre 2. Entonces, esto se puede ver como que si yo multiplico a este ancho por 2, entonces voy a obtener una igualdad con el largo. Estamos hablando de que si, bueno, se entiende de esa forma. La altura o el ancho es lo mismo. Es la mitad, pues a esa mitad la multiplico por 2 y ya no es mitad. ¿Y esa ecuación se entiende? Sí, también. Vale. Ya lo último que hice fue, si yo saqué como primera ecuación que la base más la altura es igual a 27, y en la segunda ecuación que la base es igual a 2 veces la altura, pues yo lo que hice fue sustituir a la base de la segunda ecuación en la primera. Si sabemos que B es igual a 2H, pues aquí está B, ya no existe, ya ahora se convirtió en 2H. Y ahora tu ecuación se convirtió en una que solo tiene una incógnita. 2H más H igual a 27. 2H más H, pues es como decir 3H, es una suma. 27 se queda igual. Luego H para despejarlo, el 3 lo debo de pasar dividiendo al lado derecho. 27 entre 3 es 9 y ya tienes el ancho, la altura del rectángulo. Pues si ya tienes el ancho, puedes sacar el largo de forma directa. Lo sustituyes en cualquiera de las dos ecuaciones encerradas y despejas. Y obtienes a la base o al largo. La base pues es 2 veces la altura. Y si la altura sé que es 9, pues 2 por 9 debería de ser el largo. Y el largo pues 2 por 9 es 18. Ahí está. El largo es 18 y el ancho es 9. No sé si respondí a la duda, ¿quedó claro más o menos? Ya quedó claro. Me había perdido en donde decía 2H más H. Ahí fue donde me perdí, pero bueno, ya. Se lo agradezco. Claro, sí, aquí andamos cualquier duda. Vale, ya casi se acaba, tenemos todavía 7 minutos de horario. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya resolvimos varios ejercicios. Aprendieron el truco de Dinamarca y los elefantes. Ah, híjole, háganselo a su familia para que vean cómo reaccionan. Yo no pude ver cómo reaccionaron ustedes, pero ustedes sí podrán verlo con sus amigos o con su familia o con quien tengan ahí cercano, ¿no? Es interesante el truco y la verdad, pues espero les haya gustado, ¿no? Está interesante y para que vean que no solo se ocupan las matemáticas en cuentas que aparentemente no son útiles. Sí son útiles y ya dieron un ejemplo claro de cómo te puedes divertir con las matemáticas. No sé si hay alguna otra duda en general de lo que vimos el día de hoy. ¿Todo quedó claro? ¿Todo bien? Yo tengo una duda, A ver. perdón.
Sí, Creo que entonces lo entendí mal, corríjame. Es que cuando yo lo había leído, lo que había sacado, según yo, era que el ancho es la mitad de largo y yo lo representé como que B era igual a H medio. Sé que está ok. mal por lo que estoy viendo, pero y es que según yo leyendo la de usted, dice que el largo es el doble del ancho. ¿O estoy mal? Por eso pregunto, corríjame. Sí es válido y yo también me llegué a confundir mucho en eso. Mira, es algo confuso si tú lo ves de esa forma. Sí, es verdad, si tú lo lees tal cual, entonces tú podrías decir que yo lo que escribí es decir que ¿cómo lo dijiste? El largo es 2 veces el ancho, algo así, el doble del ancho. Sí. Sí, se podría interpretar erróneamente de esa manera, pero aquí entra el razonamiento de ustedes. Ustedes deben de darse cuenta que plantearlo de esa manera está mal porque yendo en una ilusión matemática y es bastante común. Es una ilusión que es bastante común, entonces no hay ningún problema si caes varias veces en ella. Pero entre más veces lo hagas, te vas a dar cuenta que es al revés, en realidad. Quiero que lo pienses de esta forma. Tal cual el enunciado te dice que el ancho es la mitad del largo. El ancho debe de ser igual a la mitad del ancho, del largo, perdón. Dicho en otra manera, es como decir el largo, yo puse el largo ahí. Lo voy a poner en términos familiares, como ya lo teníamos. El ancho es H, es la mitad de largo. La mitad de largo es B medios. En otras palabras, es como si esta palabra es fuera una igualdad. Ancho es la mitad de largo. Y si te das cuenta, si yo paso multiplicando al 2 al lado izquierdo, queda 2H igual a B, que es lo que yo encerré en el lado derecho. No sé si queda más claro explicado de esa manera. Sí, Más o menos. ya. Sí, algo así. Pero gracias. Sí, tú tranquila. Yo también llego a caer mucho en esa ilusión a veces, entonces no te preocupes. Y los demás igual descuiden si les pasa algo por el estilo. Todo es comprensión lectora. Es como, yo aquí lo razoné de forma directa que si el ancho era la mitad del largo, entonces si yo multiplico por 2 al ancho, lo puedo igualar al largo, porque yo sé que el ancho por sí solo es la mitad del largo. Eso por 2 entonces se puede igualar. Ahora, si lo quieres ver directamente con la comprensión lectora, solo escribes el ancho es, donde es se puede expresar como igual, la mitad, un medio, de largo. Largo era B. O dicho de otra forma, H igual a B medios, o igual, dicho de otra forma, 2H igual a B, despejando a la B, tal cual. Es más comprensión lectora que otra cosa. Entonces, bueno, sí tengan mucho cuidado con la redacción y y este tipo de ejercicios. Bueno, pues no sé, ¿hay alguna otra duda? ¿Todo claro? ¿Ya se quedó mejor entendido? Quedó muy bien entendido, gracias. A ti, gracias. Claro, me da mucho gusto que así haya sido. Bueno, con esto terminaríamos entonces. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, esto se va a quedar guardado. Ya dejé de compartir pantalla. Y antes de que terminemos la reunión, me gustaría adelantarles que necesito que la próxima semana, de hoy en 8 días, que es la siguiente sesión, de hecho, creo que ustedes ya lo saben, ¿no? Las próximas 2 sesiones son de 3 horas. Las primeras 2 fueron de 2.
porque así lo planearon en la Facultad de Ciencias de la Conducta. Esas 3 horas las vamos a ocupar bastante bien. Ahora, lo que quiero es que estén al tanto de que vamos a ver cosas ya un poquito más interesantes, más complejas. Y me gustaría que se vengan muy bien comidos, muy bien comidas la próxima semana, para que no se duerman a lo largo de las explicaciones. Vamos a ver algo muy interesante. Vean ustedes, les hago un adelanto. En la actualidad, todos nosotros sabemos, estamos viviendo una situación complicada. La pandemia que no nos deja salir a hacer las cosas que hacíamos antes, todo lo que ha cambiado, ¿no? Es algo que con lo que vivimos ahora. Ahora, lo que les voy a decir es que todo lo que dicen ahí en la televisión sobre la curva y todo eso ha sido fundamentado en razonamiento matemático. Y creo que eso es bastante lógico. A lo que voy es que lo que vamos a ver la próxima semana va a ser cómo se puede modelar matemáticamente lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. ¿Cómo podemos modelar las medidas de prevención, la curva, el nivel de infectados? Todo eso es una aplicación directa de las matemáticas a la realidad. Y creo que es bastante oportuno que podamos hacer ese ejemplo siendo que estamos viviendo en esa situación. Entonces, para que lo entiendan de la mejor manera posible, le vamos a dedicar gran parte de la sesión de hoy en 8 días a ese asunto. Quiero que vengan muy bien comidas. Ahora sí que disfruten de, de lo que vayan a comer ese día y no vengan con hambre porque sí, estaría feo que pues luego sientan que se duermen o cosas así en algo tan interesante como lo que se va a ver y van a ver que así es. Bueno, creo que de mi parte eso sería todo. Van a ver que va a ser bastante interesante lo que vamos a plantear de hoy en 8 días. Se puede sacar mucho de la situación actual, matemáticamente hablando, y para que vean, para que entiendan mejor qué es lo que está sucediendo en la realidad. Se va a entender de manera matemática, razonándolo, y créanme que va a ser bastante útil en sus vidas. Van a ver que lo van a aplicar bastante. Así que, bueno, creo que sí, ya sería todo. No sé si alguien quiere agregar algo antes de terminar la reunión. No hay comentarios, todo claro, ya podemos terminar entonces. Parece que sí. Vale. Entonces tengo la grabación y